Look around, what do you see? Books, books. Are you ready to read? Gather round, what do you hear? Books, books. Open up. Hay algunos libros, no muchos, que uno sabe inmediatamente que le van a gustar, o por el tema, o porque es un autor que nunca defrauda, por el estilo, por intuición, lo que sea. Es el caso del libro que tengo entre las manos. Yo no sabría decir si es un libro imprescindible, pero desde luego es bastante necesario. Por ejemplo, elijo una de las primeras páginas. Dice así: los obsesos del poder siempre han mentido, pero la situación actual es nueva. No es que se acepten las mentiras, es que se ha extendido la idea de que nada puede ser mentira, porque nada puede ser verdad. Bienvenidos al capítulo 29 ya de nuestro podcast, como siempre desde el centro de Barcelona. Estamos en la sede de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y el fragmento que acabo de leer pertenece al libro La vacuna contra la insensatez, que acaba de publicar hace nada la editorial Ariel, y su autor es José Antonio Marina. Yo no sé si José Antonio Marina es tal vez el filósofo español actual más celebrado. Bueno, hacer una relación de todos sus libros sería extenso, también de todos sus premios, entre ellos el Anagrama de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo. En fin, para nosotros es un lujo y un honor poder charlar con José Antonio Marina. Empezamos. José Antonio, bienvenido. Encantado de estar aquí, Carlos. Yo no sé, te he lanzado un piropo. He dicho que el libro tal vez no sea imprescindible, pero desde luego necesario. No sé si estarías tú de acuerdo con esto. ¿Hay libros imprescindibles, en realidad? Bueno, algunos, muy pocos, que suelen ser o imprescindibles en una situación determinada o imprescindibles para una persona concreta. Hay libros, por eso, que han tenido muchísima repercusión porque llegaron en el momento oportuno. Rousseau, por ejemplo. El hecho de que el contrato social apareciera en ese momento tuvo una especie de repercusión de los cuales todavía estamos experimentando los efectos. Por eso, Deng Xiaoping, cuando le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa, dijo: bueno, es todavía muy pronto para saberlo. pues con Rousseau pasa lo mismo, pero sabemos que ha sido una obra imprescindible. Yo creo que en este momento el libro La vacuna de la insensatez ha tenido, yo creo que la suerte o el mérito de llegar en un momento en que estamos todos dándonos cuenta de que nos estamos metiendo en un marco de insensatez en el cual nuestro sistema inmunitario para detectar falsedades está desapareciendo, entre otras cosas por el texto que has leído. Claro, pero José Antonio, perdona que te interrumpa porque igual empezamos desde el principio. ¿Qué es exactamente la insensatez? ¿O cómo definirías la insensatez? Bueno, la insensatez es un mal uso de la inteligencia que consiste en no juzgar de la manera adecuada, en no elegir bien la información, en sacar inferencias que no son correctas, en mezclar los sentimientos con los argumentos, y todo eso lleva a errores serios y persistentes, no solo en el campo teórico, sino también en el campo práctico, con lo cual con facilidad puede llevar a atrocidades. Claro. Eso es necesario. Yo la frase que he leído al principio acaba con otra frase que la voy a decir ahora mismo, que me parece, en fin, clavada, ¿no? Dice así: si lo que digo no concuerda con la realidad, la culpa es de la realidad, no es mía, ¿no? Eso lo dijo la asesora de seguridad del presidente Trump cuando, claro, al acusarle de que había mentido, dijo: no, el presidente Trump está hablando de una realidad alternativa. Y claro, y un consejero, el consejero electoral del presidente Bush, dijo: tengan ustedes en cuenta que
somos un imperio y lo que caracteriza a un imperio es que determina lo que es la realidad. Claro. Esto, bueno, por cierto, hemos tardado 4 minutos 54 segundos en hablar de Trump. En un libro de... Bueno, es que si no fuera tan tristes y desagradables sus efectos, a mí me ha venido estupendamente. Bueno, porque claro, es que es un ejemplo completísimo y con mucho talento para la manipulación, para poner un ejemplo de todo lo que estoy diciendo desde el punto de vista teórico en el libro. De manera que, vamos, yo lo hubiera pagado porque lo hubiera hecho. Hay otra frase que he leído en el libro que me he subrayado, que también me parece esas frases clavadas dice así, o dices tú, así, la realidad no interesa, todo es discurso, y quien se adueña del discurso se adueña de la realidad. Yo creo que es difícil decir tanto en tan poquitas palabras, en una línea y media. Sí, bueno, ejemplos, la frecuencia con que se dice en el mundo político actual, también español, hay que hacerse con el relato. Es verdad, bueno, sí. El famoso relato. Claro, el relato es un tipo de discurso, pero si yo me hago con el relato, me hago con la realidad. Todo esto forma parte de un enorme virus mental que se nos ha metido a la cultura occidental, que es el virus de la filosofía posmoderna, que de una manera sorprendente, cuando parecía que en Europa, fundamentalmente Michel Foucault, había pasado su momento, tiene un renacimiento en Estados Unidos y al final es utilizado por siendo, en principio, un pensador que quería ser revolucionario, resulta que ha acabado siendo el defensor de todas las posturas más ultraconservadoras que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y por qué? Por su insistencia en que es verdad aquello que el poder dice que es verdad. Claro. Esto es un disparate filosófico y un peligro político clarísimo. Y, sin embargo, estamos ya tan contaminados de esta idea que ya, bueno, la aceptamos como si fuera un dogma. José Antonio, me pregunto si tú has leído El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Sí. Es que hace nada un invitado al podcast, Antonio Torrubia, nos decía, mira, es que parece que estemos al principio del cuento de la criada, o en la dirección del cuento de la criada, que es una distopía clara, pero no sé, sí, ¿tú qué opinas? Yo creo que estamos en el comienzo de un cambio rotundo cultural, que lo que pasa es que todavía no está decidido hacia dónde se va a ir. Yo creo que la gran alternativa que tenemos es o vamos a irnos por una especie de tecnificación científica de la sociedad y de una solución científico-técnica de los problemas, o vamos a ir por una vía mucho más amplia, que es una vía humanística, en que el marco superior de resolución de problemas es la ética y que incluye dentro, por supuesto, los avances tecnológicos y los avances científicos, pero dentro de un marco superior, que es el modelo que yo presento en el libro. Bueno. En este momento parece que quien está triunfando es la idea de que la ciencia y la tecnología van a resolver todos los problemas y debemos apostar por ellos. Y todos los sistemas educativos del mundo están insistiendo en que lo importante es la formación en lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y que todo lo demás, incluidas las humanidades, son un adorno que para cuando tengas tiempo libre puedes dedicar. Sí, cuando tengas un ratito puedes leer algo de... Sí, pero es que el problema está en que nociones esenciales para nuestra convivencia, sobre las que clarísimamente queremos montar la estructura de la sociedad, como es, por ejemplo, el concepto de dignidad, el concepto de derechos humanos, el concepto de libertad, no son conceptos científicos. La ciencia no tiene nada que decir, es que no los reconozco. ¿Qué sentido tiene decir que el hombre es un ser más digno que un gorila? No, yo le puedo decir que tiene un cerebro más grande, que tiene mayor resolución de problemas, pero la dignidad viene por otro lado. Claro, en el momento que dejemos eso de lado, nuestra convivencia puede volverse muy objetivamente científica y muy cruel en el día a día. Claro, partimos de la base, José Antonio, te voy a preguntar y me contestas con un sí o un no, a ver qué te parece.
¿El cerebro humano está mal diseñado? Sí. Claro, entonces... Y si quieres... no, ¿Qué rotundidad? No. Es que es magnífico, pero no responde a un diseño unificado. De manera que se ha ido construyendo a salto de mata a lo largo de millones de años de evolución. Entonces, tecnologías neuronales muy antiguas, como las emocionales o como las que afectan a la memoria, se ha superpuesto a ellas tecnologías neuronales muy modernas como los lóbulos prefrontales, que son los encargados de planificar y de dirigir de alguna manera las tecnologías antiguas. Y eso no acaba de casar bien. Ya. Te voy a poner un ejemplo. Una persona puede no creer en almas en pena, no creer en fantasmas y al mismo tiempo decir, me da miedo quedarme en un cementerio de noche. No, eso es una incongruencia. Pero bueno, ¿a qué tienes miedo? Sí. Bueno, es que el mundo emocional va por su lado y el mundo, digamos, racional va por otro. Y estamos intentando paliar o casar esas chapuzas evolutivas. Claro, ahora hay cierta esperanza, o como mínimo o se está extendiendo la esperanza de que la inteligencia artificial nos ayude a superar estas deficiencias, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bueno, ojalá. Yo sigo desde su nacimiento en el año 56, yo tenía 17 años, sigo muy de cerca la evolución de la inteligencia artificial. Es magnífica, Ajá. Pero cuando alguien habla de los peligros de la inteligencia artificial, digo, cuidado, que me está timando. Si me está insistiendo tanto en los peligros de un sistema magnífico, tecnológico y que por sí es pasivo, como es la inteligencia artificial, está haciendo como los ilusionistas, intentando llevar mi atención a un sitio que le va a permitir hacer el truco en otro sitio. No, lo que es peligroso no es la inteligencia artificial, lo que es peligroso es la inteligencia humana. Claro. Y entonces la inteligencia humana puede hacer maravillas con la inteligencia artificial o puede hacer atrocidades con la inteligencia artificial. Claro. Pero por eso te digo, cuando alguien hable de los peligros de la inteligencia artificial, para la moviola. Vamos a ver. Un momento. No me intentes meter de matute una turda. Sí. No, hay que enfocar cómo la inteligencia humana puede usar una maravilla que es la inteligencia artificial. Claro, esto es como el microondas, José Antonio. Es decir, si tú pones una cucharita de metal, pues explota, claro. Sí. Y es un peligro, pero si lo haces bien tienes una sopa caliente. Sí, exactamente. Ya. Y por eso, bueno, como decía aquel, los accidentes de ferrocarril solo ocurrieron cuando se había inventado el ferrocarril, por supuesto. Oye, hay una cosa que dices también en el libro, eso está muy bien, pero te voy a decir una cosa, José Antonio. Hay tantas frases brillantes en tu libro que, en fin, yo es que tengo varias páginas aquí de frases que he elegido, ¿no? Hay una que, ya que hablábamos antes de Trump, dices en el libro, Trump no es un ególatra, no es un ignorante, sino que es un genio, dices, porque ha utilizado todas las chapuzas evolutivas de nuestra inteligencia para conseguir sus objetivos. Lo ha hecho con mucha habilidad, pero Claro. es que además es de libres, es que puedes empezar, vamos a ver, ¿qué es lo que hace un manipulador? Conocer perfectamente cuáles son las vulnerabilidades de la persona a la que quiere manejar. Entonces eso Trump las conoce perfectamente. Segundo, cómo consigue inocular virus mentales aprovechando esos fallos. Virus mentales, por ejemplo. Uno es, todo lo que se repite el suficientemente número de veces puede acabar considerándose una verdad. Claro. ¿Qué ha hecho Trump? Antes ya de las elecciones que perdió con Biden, empezó a decir, me van a quitar las elecciones. Las perdió. Siguió diciendo, me han quitado las elecciones, me han quitado las... Sí. Y sigue insistiendo. En consecuencia, el 50% de los republicanos de Estados Unidos, que no son tontos, habrá tontos lisos y medio pensionistas, están convencidos de que le quitaron las elecciones. Bueno, otro sesgo. Quien consigue poner el punto de anclaje en una negociación, determina toda la negociación. De manera que si yo quiero conseguir una subida de aranceles del 30% y empiezo con el 30%, ese es el punto de anclaje y la discusión va a partir de ahí. Claro. Pero si pongo el 145%, el punto de anclaje está en 145% y tengo, por lo tanto, un espacio de juego enorme hasta llegar a lo que yo quería llegar, que era el 30%,
y que entonces los demás van a conseguir que es que han sido fantásticos y que yo soy muy generoso porque he cedido por fin. ¿Que he cedido de qué? De la balatornada que había dicho al principio. Claro. Pero son mecanismos, Carlos, que son unos trucos muy elementales, que esos son los que he intentado contar en el libro, Sí. muy elementales, que los conocemos, pero que siguen funcionando. Claro, es todo, José Antonio, a ver si me equivoco, es como una amalgama de informaciones falsas, trampas afectivas, ¿no? Creencias falsas. El esquema, Carlos, que yo he cogido, que lo he tomado de la inmunología biológica, es que nosotros estamos asediados por una serie de informaciones que pueden dañarnos. Y que, en teoría, la inteligencia tiene un sistema inmunitario para identificar esos agentes patógenos mentales y para producir anticuerpos que los anulen. Pero si el sistema inmunitario está deprimido, esos virus nos entran. Entonces, primero, lo que yo he querido, en la primera parte, lo que he querido describir, estos son nuestros puntos vulnerables, nuestras chapuzas evolutivas. Cuidado que las tenemos todas. Te voy a poner un ejemplo sobre todo el mundo dice la adicción a las redes, Sí. la adicción a las pantallas. Sí. Bueno, antes de ayer quería buscar un documental que había visto hacía mucho tiempo sobre la construcción de un aeropuerto en una ciudad de Japón, en la costa, en una zona sísmica, con terremotos, Bueno, lo encontré. Bueno, a los 3/4 de hora me encontré que estaba mirando cómo un gato se comía una boa. Digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo me he deslizado hacia allí? Como he pasado del aeropuerto japonés Claro. al gato. Bueno, pues solo he tenido que hacer el scroll, he ido pasando las pantallas, Claro. porque entonces están diseñadas precisamente como un truco de ilusionista para que yo mire donde la plataforma quiere que mire, porque mi atención es, digamos, mercancía comercial. Lo que necesita es atraer mi atención el mayor número de horas posible. Sí. Bueno, ¿y eso en qué se basa? Bueno, pues que nuestra atención es una chapuza evolutiva que ha resuelto un problema, pero nos ha dejado vulnerables al mismo tiempo. Los animales, y nosotros también, tenemos una atención involuntaria en que es el estímulo quien atrae la atención y quien paga el gasto, digamos. Es decir, cuando yo estoy distraído por un estímulo de fuera, no estoy haciendo ningún esfuerzo y por eso me encanta porque me descanso con eso. En cambio, nosotros hemos inventado la atención voluntaria en que soy yo quien elige el estímulo al que quiero atender y eso es costoso. Claro. Entonces, cualquier listo puede decir, mira, te voy a producir un descanso enorme si abdicas de la atención voluntaria y descansas en la atención involuntaria. Oiga, que entonces pierdo mi libertad. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Hay un dato que también lo comentas en el libro. Hablas de la epidemia de antifeminismo. Eso me ha parecido muy interesante. ¿Por qué? Porque hace, pues no sé si 2 semanas o 3, hubo una encuesta, no recuerdo si era en Cataluña o en toda España, que 1/3 de los jóvenes, un poco más de 1/3, se declaraban radicalmente antifeministas. Sí. Es decir, todo lo que les sonaba a feminismo, a igualdad, porque al fin y al cabo el feminismo viene a decir eso, ¿no? Les sonaba a chino, no querían saber nada y les molestaba incluso. Bueno, mira, ahí tenemos también que darnos cuenta de cómo funciona la inteligencia humana. Es decir, hay un primer nivel, que eso es por lo que le dio en el premio Nobel a Daniel Kahneman, que es lo que llamaba el sistema 1, capta información, la interpreta, la compara, pero nosotros no sabemos exactamente lo que estamos haciendo, porque es una zona no consciente de nuestra actividad neuronal. De ahí una parte pequeñísima, posiblemente un 5%, pasa a estado consciente y es a partir de ahí como tomamos decisiones reflexivas. Entonces, nosotros estamos teniendo una especie de ilusión que es lo que explica por qué no están teniendo éxito todas las campañas antimachistas, por qué está aumentando el antifeminismo, que es que desde el punto de vista consciente,
tú preguntas a cualquiera y te dirá, no, yo soy feminista, seguro, Claro. yo defiendo lo mío. Claro. Ya, pero en la parte de abajo, en la parte no consciente, resulta que las cosas están organizadas de otra manera sin que lo sepamos. Y hay un test muy conocido, que es el test de las asociaciones implícitas, en que cuando lo haces dices, pero resulta que yo, que soy un feminista, que estoy dispuesto a dar la vida por la causa, cuando me hacen un test de lo que pienso en mi interior sin saber que lo estoy pensando, doy como resultado que soy un machista. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que hay que comprender que es que una parte, que viajamos con un equipaje que no conocemos. Por eso hay que saber muy bien cómo funcionan. Ese es uno de las debilidades, de los fallos que tenemos, que nuestra memoria funciona por un lado y puede estar produciendo, sin que nos demos cuenta, ocurrencias que nos repugnarían desde el punto de vista consciente. Tú dices en el libro, textualmente, dices, la desconfianza en la posibilidad de alcanzar la verdad nos introduce en el reino de la sospecha, del oculto, de las conspiraciones. Sí. Y yo, José Antonio, cada día veo más antivacunas, veo más terraplanistas, veo más gente que dice que nos están inoculando ¿Nano qué? Sí, vamos. Volvemos a por qué es tan importante y por qué he dedicado tanto espacio en este libro, que en parte es, digamos, una teoría de la inteligencia. Es que funcionamos así. Todos nosotros nacemos crédulos, dispuestos a creer cualquier cosa que nos digan. Los niños, sería absurdo que los niños tuvieran un pensamiento crítico. No, somos crédulos por naturaleza. Lo que pasa es que a lo largo de la educación vamos dándonos cuenta de que nos equivocamos con facilidad, que nos engañan con frecuencia y que entonces tenemos que construir una especie de sistema defensivo, que es lo que llamamos el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico es costoso. De manera que si de repente nos coge en un momento de debilidad o de cansancio o de emergencia de las emociones, el pensamiento crítico desaparece y nos volvemos crédulos hasta un extremo ridículo. Porque además, esa credulidad son nichos de irracionalidad en personas que pueden ser muy inteligentes. Es decir, no todos los terraplanistas son imbéciles. No, pueden ser muy inteligentes, pero sin embargo, en ese tema concreto, como puede ser en un tema político o como puede ser en un tema religioso, pueden cerrarse en un nicho de irracionalidad que tiene su justificación en esa especie de falta de armonía en que están organizados nuestro cerebro y nuestra inteligencia, que es que tiene fallos y que tenemos que conocerlos. Y saber que nuestra situación original es la de credulidad y que mucha gente va a saberlo y va a ver si consigue que nos rebajemos a ese nivel de credulidad por una excitación emocional, por estar en un estado de masa en que sentimos la fusión con todos los demás, porque alguien maneja muy bien temas que tengan que ver con mi identidad o con mi identidad ideológica y entonces salto como una fiera para defenderme. Bueno, que es que estamos hechos así, y que todo el intento de hacer un pensamiento, la razón vino muy tarde en la evolución humana, es muy reciente y además es muy frágil. Con mucha facilidad tenemos comportamientos y pensamientos muy irracionales, pues que nos dejamos llevar de preferencias, porque tenemos la propensión de considerar verdadero aquello que nos da la razón. Y por lo tanto, tenemos como defensa, solo voy a hacer caso a aquellas cosas que me den la razón. Porque no quiero informarme. Como decía el Roto, yo me informo muy bien para mantener mis prejuicios. Exactamente es lo que ocurre. Claro, pues eso. Y no solo eso, yo tengo un libro tuyo, José Antonio, bueno, tengo varios libros tuyos, pero uno de ellos me lo he traído porque tal vez es el que más me entusiasmó, que es el Diccionario de los Sentimientos, ¿te acuerdas? Sí. Lo hiciste con Marisa López Penas. Sí. Sí. Esto está en Anagrama, es de los años 90, creo, más o menos. Entonces he consultado, déjame que encuentre la página exactamente, 182, dice, hablas de los sentimientos, efectivamente es un diccionario de un montón de sentimientos y los desglosáis, en fin, y tal, ¿no? Y he ido a buscar odio. A buscar odio. Y porque yo
particularmente, José Antonio, veo cada día más odio por ahí, y en las redes, y en los comentarios, y en la gente, ¿no? Y dices, al igual que el amor, dices, o escribís, el odio implica deseos, y uno de ellos es hacer daño. Sí. Sí. José Antonio, esto lo escribiste hace 20 y pico años. Sí. Y está más en vigor que nunca. Quiero decir, ahora mismo un votante republicano armado acaba de disparar contra... Claro. Eso es hacer Pero daño. Mira, Carlos, después me parece una emoción tan peligrosa y tan fácil de despertar que dediqué prácticamente un libro entero, que es la biografía de la inhumanidad, para ver cómo se puede educar el odio. Y lo primero que hay que hacer es, vamos a crear el objeto a odiar. Entonces, todo el manipulador que quiera despertar el odio tiene primero que saber a dónde lo va a dirigir y entonces ir creando lo odioso de una figura. En el caso nazi fueron los judíos, en los casos de los machistas son las mujeres, en el caso de los republicanos son los demócratas. Pero José Antonio, perdona, te interrumpo. Ahora hay partidos, y concretamente hay algún partido en Cataluña cuyo discurso es únicamente odio a los inmigrantes. Sí, efectivamente. Y claro, hay que tener en cuenta que despertar el odio es muy fácil, controlarlo es muy difícil. Hay que cantarse con cuidado con esto. Y además que eso, mira, una de las ideas más claras que tengo sobre la política es la siguiente. Los enfrentamientos humanos van a ser constantes, pues porque deseamos las mismas cosas y no hay, deseamos cosas contrarias y nos peleamos, pensamos de distinta manera, de manera que va a haber enfrentamientos siempre. Pero esos enfrentamientos se pueden formular de dos maneras distintas. O en el formato conflicto, que es donde está la política en este momento, en que tú eres mi enemigo y voy a ver si te destruyo. Y esa es la política. La política es señalar al enemigo e intentar destruirlo porque lo que quiero es la victoria. Pero hay una manera inteligente de hacerlo, que es, voy a formularlo en un formato problema, que es, mira, tú y yo tenemos un enemigo común. ¿Cuál? El problema. ¿Vamos a resolverlo? Entonces, yo no quiero destruir al enemigo, yo quiero destruir el problema. ¿Qué es un gran político? El que tiene el talento suficiente para transformar un conflicto en un problema. Porque en el momento que se formula como problema, ya estoy en vías de encontrar la solución. Mientras que cuando estoy en un formato conflicto, lo que quiero es exclusivamente vencer. Y me importa como sea. Esa es la política cainita que tenemos. Esa es lo que está dando origen a una bipolaridad que tiene una consecuencia mala para la ciudadanía. Cuando los partidos están bipolarizados, ninguno va a aprender nada. No va a aprender nada. Se van a enclaustrar cada uno en una postura defensiva, de defender yo soy el que tengo la razón y todo lo que me viene de fuera es malo, y entonces eso es un desastre para la ciudadanía, porque los órganos del pensamiento político han decidido que no quieren aprender nada, que ya se lo saben todo. Esto es lo del famoso corrupto, ¿cómo es? Y tú más, ¿no? Sí, claro. Corrupto cognitivo. Pero además, una cosa, y vuelvo a uno de mis autores de referencia, que es el Roto. Decía, bueno, lo único necesario para que la gente quiera permanecer en el infierno es convencerla de que no hay otro sitio donde ir. Bueno, eso me ha gustado. El que la gente aguante este dislate, esta insensatez política en que vivamos, es porque ha habido un virus mental que se nos ha acabado a todos, que es, esto es lo que hay. Y no puede ser de otra manera. Pero tenemos un problema, José Antonio, perdona, que la democracia, yo creo, para funcionar bien, digo yo, corrígeme, necesita ciudadanos que piensen bien, digamos. No sé. Y esos ciudadanos, no sé si... Pero claro, pero es que una de las cosas que yo he tratado con bastante detenimiento en el libro es por qué de repente una sociedad entera puede haber perdido su sistema inmunitario mental. Es decir, que no reconoce ya los agentes patógenos. Por ejemplo, nosotros no reconocemos la corrupción y se nos ha metido la corrupción hasta el cuarto de estar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario ya no lo reconoce.
lo que decíamos antes, el momento en que se ha extendido la idea de que no puede haber mentira, porque lo que no puede haber es verdad, y eso está sostenido por grandes filósofos, dices, pues entonces da igual diga lo que diga, da igual piense lo que piense. Cuando se ha extendido hasta un extremo casi absoluto, la idea que todas las opiniones son respetables porque están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, eso es un virus mortal que se nos ha metido. No, mire usted, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento protege a la persona, no garantiza el contenido de la opinión de esa persona. Claro. La persona es digna de respeto. Sus opiniones pueden ser estúpidas, pueden ser asesinas, pueden ser violentas, pueden ser... No, yo no tengo por qué respetar sus opiniones. Las opiniones tienen que justificar por qué debo respetarlas. Bueno, pues eso se ha extendido hasta tal punto que todo el mundo ha decidido, respete usted mi opinión. No, espere. Primero la voy a estudiar y ya veré si la respeto o no la respeto. Claro. Lo importante es la libertad de expresión, no lo que tú opines. Lo que digas, es decir, claro. Lo que decía... Claro. Lo que decía Voltaire, estoy dispuesto a morir por defender que usted tiene derecho a decir una estupidez, pero no a defender la estupidez. Claro. Uno, José Antonio, y ya nos queda poco tiempo, pero me quedan un par de preguntas que hacerte. Claro, uno se levanta por la mañana y ve las guerras ve el conflicto de Israel, ahora con Irán, ve el conflicto de Ucrania, un montón de conflictos que no conocemos y que seguro también se están produciendo, ¿no? Y tiende rápidamente al pesimismo. Y el pesimismo tal vez es la solución fácil. Tú no sé cómo combates el pesimismo. Pues mira, había un antiguo graffiti que decía, debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. Bueno, porque en tiempos peores, en tiempos malos, lo que tenemos que hacer es recuperar la idea de que la función de la inteligencia es resolver problemas y que el papel de la insensatez es crear problemas. Y entonces debemos hacer un canto a la reivindicación de la inteligencia, decir, no, mire usted, si una persona me crea problemas, no es inteligente. En todo caso es listo. Y ahí el idioma castellano es finísimo analizando. Permite la expresión, no te pases de listo, y en cambio no permite la expresión, no te pases de inteligente. De inteligente no se pasa nada. No. El listo sí, porque el listo es astuto, el listo es lo que va a lo suyo. El poder es listo. Y entonces maneja muy bien todos sus sistemas, pero es desde el punto de vista social insensato. Había una frase, Carlos, que todos lo hemos dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, que es una cosa de Lord Acton. No, yo no creo que todos los políticos sean deshonestos o sinvergüenzas. Creo que muchísimos políticos son honrados. Otra cosa es que el poder genera potentísimos marcos de insensatez. De manera que cuando estás en el poder es muy difícil mantener la sensatez. Pues porque hay toda una serie de virus que se le meten al poderoso. El virus de la omnipotencia, creen que lo pueden todo. El virus de la omnisciencia, creen que lo saben todo. Y después una especie de lo que se llamaba la tríada de la psicología oscura, el poder dejado en su máximo expansión produce personas maquiavélicas, produce personas narcisistas y crea un tipo de psicopatías subgénicas que hace que se puedan convertir con muchísima facilidad en personas peligrosas, de manera que el poderoso debe saber que esos son fallos cognitivos y afectivos que él tiene, y el súbdito o el ciudadano tiene que saber, cuidado, que al poderoso hay que vigilarle, porque se le puede ir la olla con muchísima facilidad. Claro. Lo que en términos coloquiales se dice el síndrome de la Moncloa, que es una vez que no, se está refiriendo a un sesgo cognitivo que lo tienen todos los poderosos. En el momento que llegan al poder, pues es lo que dice otra vez el Roto. He venido aquí a resolver los problemas. ¿Qué problemas? Los que les traigo. Me encanta el Roto.
Vale. Pues eso. José Antonio, acabamos. Has dicho por ahí en alguna entrevista que me gustan estas frases tan lapidarias, pero claro, dices, la obsesión por la felicidad es una catástrofe social. Esto lo has dicho no sé dónde. Sí. Lo he dicho y lo sostengo. Es decir, te lo digo aquí, te lo digo en la calle. ¿Catástrofe? ¿Catastrófico tanto? Sí. ¿Y por qué? Porque sin extenderte mucho, José Antonio. No, porque al hablar de felicidad, en ese contexto, se habla de la felicidad psicológica. Es decir, de que cada uno busque un estado en que lo importante es que él lo está pasando bien. Mientras que lo importante es la felicidad objetiva, lo que llamaban los ilustrados la felicidad pública. Es decir, no, la felicidad pública es una situación en la que todos querríamos vivir, una situación objetiva, porque respeta nuestros derechos, porque nos ayuda, porque aumenta nuestras posibilidades de ser feliz. Eso es lo importante. Cuando insisto tanto en la felicidad mía, rompo el lazo con la felicidad pública, que es lo que debía preocuparnos a todos, y en ese sentido es una catástrofe social. Vale. Ya más no te lo he podido resumir. Muy bien. José Antonio, he leído también por ahí que vives cerca, no sé si puerta con puerta, de donde vivía Ángel González. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Es que sí? Sí. Que vivía... Vivo más cerca, aunque donde vivo está cerca, pero está más cerca donde tengo el despacho, que está a esquina a la Plaza de San Juan de la Cruz, y allí a 50 metros estaba Ángel González, de quien recuerdo una frase. Íbamos a la misma cafetería y recuerdo una frase magnífica: a mí el whisky se me sube a los pies. Pues me parece completamente genial. Pues mira, te he traído, José Antonio, para acabar esta entrevista, te voy a regalar un poema. Sí, Que ya conocerás tú, de Ángel González. He pensado, mira, ya que estamos, ¿no? Dice así, José Antonio, opina sobre él después de escucharlo, porque me parece realmente bonito. Dice, se titula Esto no es nada. ¿Lo conoces? No lo recuerdo ahora. Ya verás, dice, si tuviésemos la fuerza suficiente para apretar como es debido un trozo de madera, solo nos quedaría entre las manos un poco de tierra. Y si tuviéramos más fuerza todavía para presionar con toda la dureza esa tierra, solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. Y si fuese posible aún oprimir el agua, ya no nos quedaría entre las manos nada. No sé si lo interpretas de algún modo, y es que lo interpreto de 80 modos. Bueno, yo creo que hay, digamos, fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Las centrípetas lo que van es apabullando y, por tanto, haciendo que la gente degrade sus facultades y la espléndida madera se convierte en polvo. Pero hay ciertas fuerzas centrífugas que, al contrario, expanden las capacidades y pueden hacer de la madera pues una estatua de Berruguete. Claro. Bueno, el asunto está en apoyar las fuerzas centrífugas y no las fuerzas centrípetas. Claro. Pues oye, que es un gusto hablar contigo, José Antonio. Bueno, sí. Conmigo y con el roto. No, es de aquellas ocasiones, bueno, suele pasarme, en que dices, ojo, ya llevamos un montón de rato, yo llevaría un montón más porque me han quedado 80 preguntas en el tintero. Pues nada, hacemos una serie. Ahora están de moda las series, hacemos una serie y ya está. No, pero me gusta esa manera de observarlo y sobre todo esa manera de no caer necesariamente en el pesimismo, sino observarlo todo con atención y como decías... Mira, el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece. Es cierto. Porque todos los grandes avances lo han hecho gente optimista. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? Sí, claro, sin duda alguna. Quien empezó a pedir, por ejemplo, vacaciones en verano, pues le dijeron, usted es imbécil, ¿cómo vamos a pagar por no trabajar? Quien pensó que las mujeres tenían derecho a la educación, eran optimistas. Quien pensó que todos los niños debían seguir en la escuela, eran optimistas. Los pesimistas están de vueltas de toda parte sin haber ido a ninguna. Y claro, eso no es del roto, eso es mío. Para variar, ¿no? Así que no. Claro. Vamos a los
a los pesimistas hay que tener cuidado con ellos porque son un peso y son un peso muerto. De manera que no, hay que elogiar a los optimistas. Muy bien, pues recomendamos vivísimamente este libro de José Antonio Marina. José Antonio Marina, debes andar por los 80 años, porque yo te conocí... ¿Qué más quisiera? No, ¿Cómo que más quisiera? Es que estoy a punto de cumplir 86. ¿86? Sí, o sea que ya me conformaría con tener 80, ¿sabes? Bueno, con ser un jovencito de 80, ¿no? Exactamente. Pues que... Sobre todo porque ahora a mi edad ya tengo que empezar, Carlos, a pensar seriamente lo que quiero ser de mayor. Y, no. Oye, no, te lo digo en broma, estoy iniciando una investigación sobre una pedagogía para senectos. Porque igual que hay que aprender a ser adolescente, hay que aprender a ser anciano. Y el asunto tiene más repercusión de la que parece. No es fácil, Así ¿no? que, no es fácil. Pues no es fácil, no. Eso lo decía Juan José Millás, decía en una entrevista hace poco, decía, claro, un buen día llegué a casa, me miré al espejo y me encontré con un anciano. Sí. Pero mira, volvemos a nuestros autores de referencia. El Roth, que dice, lo malo de la vejez es que nos llega a muy mala edad. Pues eso. Y con esto ponemos fin a este capítulo del serial. Oye, también te digo una cosa, pues que Dios te conserve la lucidez, la inteligencia, el buen humor, el optimismo... En fin, y usted que lo vea. No, claro, lo digo en serio. Bueno, recomendamos una vez más este libro, además muy bien editado, con tapadura, editorial Ariel, La vacuna contra la insensatez, y el subtítulo además es muy descriptivo, dice Tratado de Inmunología Mental. José Antonio, gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer la conversación. Y un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, José Antonio. La vacuna contra la insensatez, ojalá corra más de lo que está corriendo ahora mismo. Este librazo de José Antonio Marina, que hoy ha protagonizado el Librújula Podcast. Como siempre, Vicente Armero, Susana Picos, Carlos Luria, que soy yo, y la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en cuyos salones nos encontramos ahora mismo. Y avisamos que dentro de 2 semanas, programón protagonizado por el rey de los espías, un autor que lamentablemente se nos ha ido hace muy poquito. Un programa dedicado a Frederick Forsyth. Gracias, buenos libros, no pasemos mucho calor y hasta dentro de 2 semanas.